básicamente la introducción a gases se podría decir que una sustancia puede estar en cualquier estado dependiendo de tan solo la presión y la temperatura. En el estado gaseoso, las moléculas se hallan relativamente distanciadas unas de otras. En el estado líquido se encuentran relativamente juntas, donde se tienen movimientos de traslación. Y por cambio, mientras en el estado sólido no tienen movimiento de traslación, solamente movimiento de vibración. La teoría cinética de los gases explica las características y propiedades de la materia en general y establece que el calor y el movimiento están relacionados, que las partículas de toda materia están en movimiento hasta cierto punto y que el calor es una señal de este movimiento. Bueno, entonces la ley de Ohm. Entonces, a temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. Entonces, nuestra ecuación quedaría presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. En esta ecuación despejaríamos la variable que necesitemos para desarrollar nuestro ejercicio. La ley de Ohm es una ley de los gases que relaciona el volumen y la presión del gas a temperatura constante. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, en este experimento vamos a reflejar, cortamos primero el pico, bueno, una parte de arriba de la botella, y posteriormente le ponemos en el pico de la botella una bomba. Al meter la botella en el agua, disminuye el volumen disponible para el aire y aumenta la presión interna del globo, se infla, lo cual podemos observar si el volumen disminuye y la presión aumenta. Es por eso que vemos este fenómeno. Experimento que se reflejará también la ley de Volt. Necesitamos una jeringa, un émbolo y pues la bomba. En primer lugar meteremos la bomba dentro de la jeringa hasta el fondo. Después de esto pondremos el émbolo y taparemos el orificio. Al empujar el émbolo, en este momento se disminuirá el volumen del globo, y al tirar hacia atrás, el globo se verá como a su imagen mayor, como se observa aquí. Esto sucede tal que al tirar el émbolo hacia atrás, la presión disminuye, ya que el gas tiene unas características que se puede contraer y extender. Y al momento ya de apretar el émbolo, la presión aumenta contra el globo y la fuerza también. El gas se contrae y la bomba disminuye su tamaño, como se ve ahí. Bueno, en la ley de Charles, a presión constante el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. Entonces, temperatura, volumen y temperatura. Entonces, nuestra ecuación, después de cancelar los constantes, quedaría volumen 1 sobre volumen 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo una presión constante y mediante una constante de proporcionalidad directa. Entonces, en este vamos a reflejar la ley de Charles. Entonces, ya previamente tenemos la temperatura de Bogotá, que estamos a 15 grados centígrados, y la temperatura del refrigerador, que está a 18. Ya medios, los globos tienen un diámetro de 42 centímetros. El globo 1 será metido por media hora al refrigerador, mientras tanto el globo 2 va a estar antes de media hora. Vamos a volver a medir el diámetro de la bomba, el cual está a temperatura ambiente y tiene un diámetro de 42 centímetros. Y el que está en el refrigerador tiene aún de 42 centímetros. Lo dejaremos una hora dentro de pasada una hora, ya volvemos a medir el diámetro del globo, que está a temperatura ambiente, el cual sigue teniendo un diámetro de 42 centímetros. Miraremos el que está en el refrigerador. Entonces, este globo tiene igualmente todavía pasado 1 hora 42 centímetros. Cada 2 horas volvemos a medir el globo que está a temperatura ambiente.
el cual tiene 42 centímetros de diámetro. Mediremos el que está en el refrigerador, el cual tiene un diámetro de 41 centímetros, lo cual nos indica que ha disminuido. Volveremos a medir el globo que está a temperatura ambiente ya pasadas 3 horas, el cual sigue teniendo un diámetro de 42 centímetros. Ahora miraremos el que está en el refrigerador. Volvemos a medir que tiene un diámetro de 38 centímetros. Bueno, pasadas 4 horas volvemos a medir el globo que está a temperatura ambiente, el cual sigue teniendo un diámetro de 42 centímetros. Miraremos el de que está en el congelador, el cual tiene un diámetro de 35 centímetros pasadas las 5 horas volvemos a medir el diámetro del globo que está a temperatura ambiente, el cual todavía tiene 42 centímetros de diámetro. Miraremos el que está en el congelador. El congelador tiene un diámetro de 33 centímetros. Entonces con esto concluimos que bajó más o menos 9 centímetros el que estaba en el congelador. De Gay-Lussac, entonces, el volumen constante de la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, presión y temperatura. Entonces, la ecuación nos quedaría para despejar y hallar la variable sería presión 1 sobre presión 2 sobre temperatura 1 sobre temperatura 2. Entonces, en este caso, nosotros despejaríamos para hallar la ecuación. Bueno, en esta ley será la ley de Gay-Lussac. Entonces, en esta habrá un volumen constante, la presión junto a la temperatura son directamente proporcionales. Entonces necesitaremos un vaso, un plato hondo, agua y una vela. Entonces ponemos la vela en el plato, le prendemos fuego y pondremos el vaso, lo cual hará que la temperatura que prueba los gases se expanda al apagarse la vela, ya que la presión interior se reduce y la temperatura igual no subió casi. Entonces